Etapa de ejecución de sanciones penales. Con el gusto de saludarle su servidor, el licenciado Yair Rafael Cárdenas Álvarez, maestro en educación, abogado litigante. El día de hoy traigo con ustedes este tema, la explicación de este tema que están viendo en pantalla, en este programa de cápsulas jurídicas de lo que es la etapa de ejecución de sanciones penales. Un tema que, como ustedes pueden ver, está íntimamente relacionado con el derecho penal y de manera mucho más exclusiva y específica con el derecho procesal penal, es decir, con la parte adjetiva de esta materia que es el derecho penal. El objetivo que buscamos con el tema que estás viendo en pantalla es poder comprender qué es la etapa de ejecución de sanciones penales, cuál es su finalidad, cuál es su función, en qué momento dentro del desarrollo del proceso penal la vamos a encontrar presente y, bueno, en términos generales, cómo opera esta etapa de ejecución de sanciones penales. Para ello, lo primero que tengo que explicarte y que seguramente tú recordarás si es que ya estás relacionado de alguna manera con el derecho, es que todos los procesos jurisdiccionales, como bien sabes, se desarrollan por etapas. No existe actualmente ningún proceso jurisdiccional en ninguna materia del derecho que no se desarrolle a través de etapas. El proceso jurisdiccional, por recordar alguna definición, pues es un conjunto precisamente de etapas que se desarrollan de manera ordenada y que se desarrollan de manera cronológica en el tiempo y que buscan o persiguen un fin determinado. Tenemos muchos procesos jurisdiccionales en diferentes materias del derecho. El proceso jurisdiccional en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia fiscal, prácticamente todas las materias del derecho en su parte procesal o en su parte adjetiva, pues cuentan con su propio proceso jurisdiccional. En este sentido, hablando entonces de la materia penal, pues la materia penal cuenta con su propio proceso jurisdiccional, cuya finalidad primordial será, obviamente, investigar y determinar si una o varias personas son responsables o no de uno o varios delitos por los cuales han sido procesados. Esa es prácticamente la finalidad del proceso jurisdiccional en materia penal. Y como todos los demás procesos jurisdiccionales, pues el proceso jurisdiccional en esta materia se desarrolla también por etapas, etapas que están ordenadas cronológicamente en el tiempo. Las etapas que forman parte del proceso jurisdiccional, pues ustedes las están viendo en este momento en pantalla. Primero tenemos una etapa de investigación, que es prácticamente una sola etapa, pero que está dividida a su vez en dos subetapas. Hay una etapa de investigación inicial, como lo estás viendo ahora en pantalla, y existe también una etapa de investigación complementaria. Pero estamos hablando de una misma etapa, es decir, una sola etapa dividida o subdividida en dos. Al término de la etapa de investigación, que es la primera etapa del proceso penal, posteriormente viene la etapa intermedia, que se identifica como la segunda etapa del proceso penal. Al término del desarrollo de esa etapa viene la tercera etapa del proceso penal, que se llama etapa de juicio oral, y como una última etapa o cuarta etapa del proceso penal, pues encontramos lo que es la etapa de ejecución de sanciones penales, esta que aparece aquí al final. Entonces, estas son las diferentes etapas que conforman el desarrollo de un proceso jurisdiccional en materia penal. Cada una de estas etapas, a su vez, está conformada por diferentes actos procesales, es decir, el proceso jurisdiccional se conforma por etapas y cada una de esas etapas está conformado a su vez por actos procesales. Por ejemplo, aquí nosotros en pantalla, pues estamos viendo cuáles son los actos procesales principales o más importantes de cada una de estas etapas del proceso penal. Por ejemplo, aquí tenemos los actos procesales de la etapa de investigación inicial, que tenemos aquí en rosa claro,
y luego vienen los actos procesales que forman parte de la etapa de investigación complementaria, y luego tenemos los actos procesales más importantes que forman parte de la etapa intermedia, luego vienen los de la etapa de juicio oral y por último, pues llega la etapa de ejecución de sanciones penales. El día de hoy, en esta cápsula jurídica, nosotros nos vamos a enfocar en el análisis y estudio de una sola etapa del proceso penal. ¿De qué etapa vamos a hablar? Bueno, como lo habíamos comentado al iniciar la cápsula, la etapa que vamos a trabajar es la etapa de ejecución de sanciones penales, esta etapa que está aquí al final. Y como te puedes dar cuenta, pues es la última etapa, es una cuarta etapa del proceso penal. No me voy a referir en esta cápsula a las demás etapas. Si tú tienes interés en conocer, estudiar, analizar las otras etapas del proceso penal, pues es importante que revisemos otros materiales o otras cápsulas jurídicas que más adelante vamos a desarrollar sobre el resto de las etapas. Entonces, nos centramos a partir de ahora en la etapa de ejecución de sanciones penales. Una vez que ya tenemos claro que estamos en el análisis y estudio de la etapa de ejecución de sanciones penales, lo primero que debo hacerte saber es que esta etapa de ejecución de sanciones penales va a estar presente en todos aquellos procesos penales donde se haya dictado una sentencia condenatoria en contra de uno o varios procesados. Y siempre que esa sentencia sea condenatoria, como lo he señalado. Es decir, en pocas palabras, no en todos los procesos penales vamos a tener una etapa de ejecución de sanciones penales. Solo estará presente esta etapa en aquellos procesos penales que se haya dictado una sentencia y esa sentencia que se ha dictado en carácter de definitiva sea una sentencia condenatoria en contra de uno o varios procesados. ¿Por qué razón esto es así? Bueno, si nosotros tenemos un proceso penal que no llegó a la etapa del dictado de sentencia, al acto procesal del dictado de sentencia definitivo, pues entonces no va a haber una etapa de ejecución de sanciones penales. Es decir, si ese proceso penal se resolvió y se concluyó durante cualquier momento del desarrollo del proceso penal hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, entonces no habrá necesidad de una etapa de ejecución de sanciones penales. ¿Por qué? Pues porque ese proceso penal se resolvió antes de que llegara el momento procesal de dictarse una sentencia definitiva. Y obviamente esta etapa de ejecución de sanciones penales solo estará presente también en aquellos procesos penales donde la sentencia definitiva que se haya dictado sea de carácter condenatorio. Si tenemos una sentencia absolutoria, no habrá necesidad de esta etapa de ejecución de sanciones penales. ¿Por qué razón no habrá necesidad de esta etapa? Porque resulta ser que esa etapa solamente se va a abrir y se va a desarrollar siempre y cuando haya una sentencia de carácter condenatorio en contra de los procesados, por el objetivo y la finalidad que esta etapa va a perseguir. Hasta aquí te debe quedar claro entonces, punto número 1, que la etapa de ejecución de sanciones penales solo está presente en aquellos juicios penales donde se ha dictado una sentencia condenatoria en contra del o los procesados. Y número 2, que solo estará presente en aquellos procesos penales donde la sentencia que se haya dictado sea de carácter condenatorio. ¿En qué consiste la etapa de ejecución de sanciones penales? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cómo funciona? Te lo digo en la siguiente cápsula jurídica.